Bien, buenos días. Comparecemos hoy en rueda de prensa para comentar dos o tres temas de la actualidad política. Y el primero de ellos es sobre la situación que hay después de la visita que se produjo ayer entre el presidente del Gobierno de España, señor Rajoy, y Artur Mas. Después de lo que hemos conocido de las opiniones que se han dado por ambos después de la entrevista, de la larga entrevista, nosotros pensamos desde Izquierda Unida que Convergencia y Unió está utilizando la crisis para conseguir el pacto fiscal o, en todo caso, amenaza en su defecto con la independencia. Su mensaje, el mensaje que da Artur Mas a Cataluña, es un mensaje simple y sencillo. Es con el pacto fiscal o con la independencia vamos a vivir mejor en Cataluña. Y ese es un mensaje pues, que cala seguramente en una parte muy importante de la opinión pública catalana. Está, por tanto, Artur Mas agitando la bandera nacionalista como una cortina de humo para esconder los problemas reales que tienen los ciudadanos de Cataluña. Los problemas en Cataluña no son los problemas de la independencia. Son los problemas del paro, son los problemas de los desahucios de viviendas, son los problemas del repago, son los problemas del incremento de la exclusión social, son los problemas de la privatización de servicios públicos, en definitiva, son los problemas derivados de unas políticas neoliberales que también aplica el Gobierno de Convergencia y Unió en Cataluña. Pretende con ello ocultar su incapacidad de gestión, justificar la política de recortes y de ajuste duro y, en resumen, fracaso de sus políticas, porque no hay que olvidar que Convergencia y Unió apoyó la reforma laboral, apoya, evidentemente, y aplica y practica el repago, las propias privatizaciones, entre las que he señalado anteriormente. Por su parte, al señor Rajoy, al Gobierno de Rajoy, le vale también la guerra de banderas, le vale perfectamente para esconder el debate real que necesita tener este país. Le sirve para esconder que siga aumentando la recesión y el paro en España. Le sirve para ocultar que la Troika tiene ya los esbozos de los presupuestos de 2013 y 2014, donde se recoge una nueva política de recortes y de ajustes de 102.000 millones de euros, incluido el año 2012, y donde se recoge que en el año 2014 va a haber más número de parados en España que los que había cuando el señor Rajoy llegó al Gobierno. Por tanto, miente, como le dijimos en la pregunta de la semana anterior, cada vez que dice que su objetivo es crecer y crear empleo, porque eso no lo recogen los mismos cuadros macroeconómicos que presenta y que ha presentado la Troika para que le dé la bendición al presupuesto, ya en este caso de 2013, que tiene que aprobar el Consejo de Ministros inicialmente el día 27 de este mes y empezar entonces el debate parlamentario. Le sirve la guerra de banderas al señor Rajoy para no hablar del rescate. Y una vez más nos tenemos que enterar por la prensa extranjera de que se están negociando las condiciones del rescate a España. Y es una falta de respeto a los españoles, al Parlamento, a la soberanía nacional, absoluta, una vez más, por parte de este Gobierno. Y además le sirve también al señor Rajoy para esconder lo que es el inmenso fracaso de su política. Y la mejor prueba es en los índices de credibilidad, de confianza que tiene la opinión pública, que cada vez son numéricamente mucho más importantes. Un 84% de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en las políticas del señor Rajoy. El problema real de Cataluña y el problema real de este debate que se ha reabierto de nuevo en nuestro país no es un problema del pacto fiscal y no es un problema de la independencia. El problema real ha sido la pérdida de ingresos sistemática, permanente en las arcas de la hacienda pública del Estado, lo que definimos como la desfiscalización de la hacienda pública del Estado, y que se ha producido con los gobiernos de Aznar, y que se ha producido con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y que en las dos ocasiones
han sido apoyadas por la presencia de Convergencia y Unió en el Parlamento cada vez que se votaba alguna medida. Me estoy refiriendo a que el problema es de falta de recursos en la hacienda pública porque se han hecho excesivas bonificaciones fiscales a las empresas en los últimos años, porque se han hecho las rebajas de impuestos más a los más ricos. Esto está suficientemente documentado. Porque han permitido que crezca el fraude en España de una manera alarmante y exponencial. Aportamos un dato. En 1980 hasta ahora hay el doble de Producto Interior Bruto. Sin embargo, en fraude fiscal en España, desde 1980, se ha multiplicado por 4 veces. Eso da una idea de la desidia de los gobiernos en la lucha contra el fraude fiscal. Y, repito, en eso ha sido colaborador activo los diputados de Convergencia y Unió. Y, finalmente, también ese déficit en la hacienda pública no es menos cierto que se ha producido con motivo del estallido de la burbuja. Estos son los elementos que han hecho posible que el Estado tenga menos recursos en la hacienda pública en este momento y, por tanto, en las transferencias que tiene que hacer a las comunidades autónomas, estas transferencias sean menores. Y por eso tiene menos recursos Cataluña, pero por eso también tienen menos recursos otras comunidades autónomas. Estamos en España en una cifra cercana a los 8 puntos PIB, menos de presión fiscal que en la media de la Unión Europea. Si esto se resolviera luchando contra el fraude y con una reforma fiscal progresiva que se puede resolver, que no es utopía, que es simplemente aplicar el artículo 31 de la Constitución española, habría más recursos para la hacienda pública, habría más dinero, por tanto, para el Estado, se acabaría el déficit de las cuentas públicas, se acabaría con la política de recortes y, finalmente, habría más dinero para las comunidades autónomas. Y se quedarían resueltas las aspiraciones de Cataluña, de Artur Mas, pero también de otras comunidades autónomas que tienen deudas y déficits importantes en este momento. Por tanto, nosotros vamos a continuar defendiendo que el problema de fondo no es el problema del pacto fiscal, no es el problema de la independencia de Cataluña, sino que es el problema de que hay que incorporar más recursos a la hacienda pública para que haya más trasvase de recursos a las comunidades autónomas para que puedan, de alguna manera, cumplir con las competencias que tienen establecidas por la propia Constitución española y por las leyes que se han hecho posteriormente. Esta semana se va a ver en el Parlamento la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. La presenta el Gobierno. Pues bien, ahí queremos ver a Convergencia y Unió. Vamos a verlos ahí. Vamos a verlos en la posición política y vamos a verlos votando. Tienen una oportunidad de oro para defender de una manera seria esta lucha contra el fraude fiscal y ayudar mucho más y colaborar mucho más con el pueblo catalán que sufre las consecuencias de la crisis como el resto del pueblo del conjunto del Estado español, y ahí le vamos a ver. Y vamos a ver realmente si Artur Mas y si Convergencia y Unió y el señor Durán y los diputados y diputadas que tienen en el Parlamento de verdad hacen una apuesta seria por la lucha contra el fraude fiscal en España. Y también los queremos ver con una propuesta de reforma fiscal para que pague más en este país quien más gana y quien más tiene. Vamos a verlos. Esa sería la mejor aportación que podían hacer, repito, a los problemas que tiene Cataluña. La segunda cuestión que quería comentar es sobre el rescate. Mariano Rajoy hace muy mal en negarlo. Hay que recordar que le afeaba permanentemente a Rodríguez Zapatero que negaba la crisis, que no sé cuántas veces negó la crisis. Bien, pues el señor Rajoy en este momento no sé cuántas veces lleva ya negando el rescate. Se ha convertido en una especie de Rodríguez Zapatero bis en cuanto a esa posición política. Nos tenemos que enterar por la prensa extranjera de que se negocian las condiciones y Rajoy debería explicarlo en el Parlamento de España, que es donde tiene que venir el Gobierno a dar cuenta de lo que está haciendo en función de lo que va a afectar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Todavía no se han explicado las condiciones de los 32 puntos famosos del MOU, del rescate a los bancos en España, que todavía no se ha ejecutado, pero todavía eso no se ha discutido en sede parlamentaria. Lo aprobó el Gobierno. Y aquí paz y después gloria. Y eso está afectando a los ciudadanos y ciudadanas. Negar el rescate en este momento por parte de Rajoy
para pretender ganar tiempo para que se celebren las elecciones en Galicia y las elecciones en Euskadi, le puede pasar exactamente lo mismo que le pasó con intentar ganar tiempo y no presentar los presupuestos a la Cámara con las elecciones en Andalucía. Sabéis que las elecciones en Andalucía eran el 25 del mes de marzo, que estuvo sujetando los presupuestos generales del Estado y no llevarlos al Parlamento de 2012 hasta que pasaran las elecciones, y nos aplicó finalmente después los presupuestos que presumíamos que eran unos presupuestos de recorte y de hacer daño a la gente en nuestro país y además no ayudar al desarrollo de la economía y al empleo, y también perdió las elecciones en Andalucía. Probablemente esta estrategia de demorar, repito, explicar las condiciones que se están negociando del rescate le puede llevar a la misma situación. Las condiciones serán duras, la gente sufrirá, pero también es previsible o posible que pueda perder las elecciones en Galicia y también de la misma manera en Euskadi. No se puede hacer política barata con los temas tan graves como estos de los que estamos hablando, como un tema de rescate a nuestro país. Y finalmente quiero hacer un comentario sobre el nombramiento que tendrá que pasar al Parlamento de Elvira Rodríguez como presidenta de la CNMV. Decía Soraya Sáez de Santamaría, al margen del conocimiento profesional y el bagaje que esta persona puede tener y que nosotros respetamos profundamente, pero decía Soraya Sáez de Santamaría, a propósito de la elección de la subgobernadora, intento de elección o nombramiento de la subgobernadora del Banco de España que proponía el Gobierno, que proponía el Partido Socialista, uno de los argumentos era que había estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, etcétera, es decir, que tenía un perfil demasiado político. Pues bien, yo suscribo las palabras de Soraya Sáez de Santamaría. En este caso, Elvira Rodríguez tiene un perfil demasiado político, tan demasiado político que sigue siendo diputada por el Partido Popular en este Parlamento. Por tanto, no debe haber dos varas de medir por parte del Gobierno, por parte de la vicepresidenta del Gobierno, para hacer una valoración determinada, porque se va a elegir una persona que tiene una afinidad o proximidad a unas ideas determinadas, y cuando se trata de que son las ideas del Partido Popular, arrimar el asco a su sardina y cambiar de criterio, porque eso se llama no tener independencia ni objetividad a la hora de decidir un cargo tan importante como es el cargo nada menos que de la presidencia de la CNMV, que tiene en sus manos sencillamente la regulación de cuestiones que afectan a la economía, a la vida de la gente en este país, como hemos visto precisamente por la incompetencia que se ha producido en el tiempo anterior con lo que tenía que ver, por ejemplo, con las participaciones permanentes. Por tanto, esperemos que el Partido Popular reconduzca su posición en todo caso y tome una decisión que esté acorde y ajustada a las palabras que la vicepresidenta del Gobierno tuvo, repito, con respecto a la subgobernadora del Banco de España, que, como bien sabéis, tuvo que cambiar la propuesta para que fuera una persona diferente. Sí. Hola. Buenos días. Tenía dos cuestiones. Entiendo por sus palabras que no apoyarán el nombramiento de Elvira Rodríguez, y por otro lado también quería saber qué le parece que la propia Elvira Rodríguez, que en su día fue secretaria de Estado con Rodrigo de Rato, vaya a estar al frente de un organismo como la CNMV, supervisando, entre otros, a Bankia. Gracias. Una persona con independencia política en un órgano de la envergadura que tiene la CNMV o la propia presidencia del Banco de España, es decir, en órganos de esta relevancia, en este momento concreto, donde todos estos organismos se ha puesto en cuestión, y seguramente que si dependiera de Izquierda Unida se deberían sentar muchos personajes, y digo personajes no en el sentido despectivo, personajes que han estado al frente de estos organismos en el banquillo, para responder realmente a la omisión que han hecho presumiblemente de sus funciones que han tenido en ese tiempo, pues evidentemente se entiende, podemos presuponer que una persona con cierta independencia puede estar sujeta a presiones por parte de los poderes políticos, económicos, etcétera, en función de cada uno arrimar el asco a su sardina. Pero es que una persona que tiene militancia directa, activa, que además tiene relaciones directas con personas que también tendrán que sentarse en algún día en los banquillos para responder del desastre que han creado en este país, no es la persona más adecuada
que en aras de la transparencia y de la independencia y de lo que necesita este país y están pidiendo las calles de España, es lo que necesitan estas instituciones. Mal hace el Partido Popular, repito, con la que está cayendo, de no buscar a otras personas, no ya, repito, por sus cualidades que puedan tener profesionales, que también, pero desde luego alejadas de lo que es la acción directa del partido y además de las personas, repito, que van a tenerse que sentar en los banquillos ante tribunales de justicia para responder de las acciones que han organizado en este país y que tanto daño han hecho a la economía española y a las personas. Hola, buenos días. Volviendo al tema de Cataluña, yo querría saber si, en el caso de que Cataluña fuera más lejos y proclamara finalmente la independencia, ¿sería partidario usted de que el Estado interviniera de alguna forma, que recurriera a los mecanismos contemplados en la Constitución? Nosotros defendemos el derecho de libre decisión de los pueblos en nuestro modelo de Estado federal que defendemos desde Izquierda Unida y que vamos a afinar, si queréis, y a concretar mucho más en nuestra propia, los debates previos a nuestra propia Asamblea para dejar claro cuál es el modelo de Estado federal que defendemos desde Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que la ciudadanía de Cataluña es infinitamente mucho más inteligente en este momento como para lanzarse a una aventura de independencia, porque sus problemas, repito, que tiene, sociales, laborales, económicos, no se resuelven. La independencia no le resuelve los problemas a Cataluña. Cataluña está insertada en la Unión Europea, está con España, está insertada en su economía con el resto del Estado español. Hay unas relaciones históricas, sociales, económicas, y muy importantes, y esos lazos no se pueden poner en cuestión desde ningún punto de vista. Yo creo que la mayoría, en mi opinión, del pueblo catalán, con un debate profundo sobre los elementos de la independencia sí o independencia no, y son legítimas las posiciones que mantienen ese tema, yo creo que mayoritariamente no está por esa labor ni por esas aventuras. Yo creo que lo que están es realmente porque se resuelvan, repito, los problemas económicos de los ciudadanos. Y la alternativa a esos problemas pasa por la línea modestamente que venimos defendiendo desde esta organización política y que he explicado en la primera parte de este punto. Lo que hace falta son recursos para Cataluña y, además, no se podrá tampoco entender ningún acuerdo fiscal sin que colaboren o participen todas las partes del Estado. Y las partes del Estado son las demás comunidades autónomas. Es decir, Madrid no es una entelequia que está aislada del conjunto de España. Madrid supone la representación del conjunto de los territorios de España y, por tanto, elementos que afectan a la política general, a todos y a todas, tienen todos y todas que participar. Y, desde luego, a mí no se me pasa ni por la imaginación de ver una acción en Cataluña para imponer un criterio por parte del Estado desde el punto de vista de una acción como planteabas en la pregunta. No se me pasa ni por la imaginación, desde luego, que eso se pueda producir en nuestro país y no lo va a consentir la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Señor Lara, yo quería preguntarle por qué cree usted que el presidente del BBVA, Francisco González, anima al Gobierno, a Rajoy, a pedir cuanto antes el rescate. Y si, en segundo lugar, si cree usted que es cierto que el Gobierno está intentando evitar ese rescate buscando otra fórmula que sea más suave para España. Es que en los rescates no hay fórmulas suaves o fuertes. Está en función de las condiciones que tiene cada uno de los países, en la situación que tiene en cada momento. España lleva rescatada mucho tiempo. España está rescatada desde el momento en que Zapatero, en mayo del 2010, planteó supeditar la política española a los intereses de la Troika y de la política que emana de la Unión Europea. A partir de ese momento está intervenida. Y, además, más intervenida cuando se tomó la decisión de modificar la ley de pensiones, el sistema de pensiones de futuro, lo que se conocía como el pensionazo, o especialmente cuando se decidió modificar la Constitución española en el artículo 135, por el que se determinó que primero hay que pagar la deuda a los bancos y los intereses antes que el bienestar social de nuestro país. Yo creo que en esa dirección España está intervenida. Y el rescate total, que es el que se está planteando, las condiciones del rescate total están creadas. Y están creadas porque se sigue con un déficit galopante,
si no galopante, por lo menos que no se controla. Que no se controla porque el Gobierno no quiere luchar contra el fraude y hacer una reforma fiscal progresiva. Que la política que sigue es una política que está llevándonos a más recesión y a más paro, que nos está conduciendo cada vez más a Grecia, que además tenemos antecedentes, que la aplicación de estas políticas en los países que se está aplicando, lo que están haciendo es, en lugar de resolver el problema, lo están agravando. Pues escuchábamos las palabras de Cayo Lara, que en esta rueda de prensa ha repasado algunos de los asuntos de actualidad.